La soledad del silencio. El santuario de Jesús Nazareno, emblema posttridentino. Michel de Certeau nos dirá en su libro La escritura de la historia que la historia religiosa es el campo de una confrontación entre la historiografía y la arqueología, a la que va reemplazando. En un segundo plano nos permite analizar la relación que mantiene la historia con la ideología. Estas dos cuestiones se entrecruzan en un solo golpe. Es donde el historiador considera la teología como una ideología religiosa que funciona en un conjunto vasto, es decir, que explica mejor las cosas. El santuario de Atotonilco muestra este carácter sintético del cristianismo, donde lo profético y lo místico se vinculan. En todo su recorrido narrativo e iconográfico es una expresión, relato o manifestación de lo profético. Aunque se puede derivar que esto también pertenece a una tradición mística, donde la revelación pertenece a la interioridad. Esta vertiente no pretende lograr el quietismo, sino una vida en comunidad con la supervisión de la Iglesia y sus representantes. Partiendo de este argumento, quedé impresionado la primera vez que tuve contacto con el santuario de Jesús Nazareno. Por cuestiones familiares, desde que tengo uso de razón, recuerdo que todos los veranos visitamos este lugar, por la festividad mayor realizada por el aniversario de este. Ya que mis bisabuelos maternos, abuela materna, son oriundos de aquella localidad. El santuario de Jesús Nazareno es utilizado como soporte para una serie de imágenes didácticas en la espiritualidad jesuita novohispana a través de la memotecnia y la retórica barroca. El santuario se ubica en Atotonilco, Guanajuato. Fue edificado entre 1740 y 1780. Es impresionante el estilo y la calidad de las pinturas del santuario. Y las historias contadas por mi bisabuelo, Luz Hernández, me parecían inverosímil. Y este catolicismo exacerbado, rayando en el fanatismo, me provocaron en mí la necesidad de explicar las raíces de esa espiritualidad, el contexto. Los años formativos de la sociedad novohispana en el Bajío se caracterizaron por un auge minero, y el rápido crecimiento de las haciendas comerciales provocó que de 1640 a 1740 la economía minera fuera menos dinámica. En cambio, en la segunda mitad del siglo XVIII, la minería resurgió. El cultivo del comercio en las haciendas se extendió con rapidez y se hizo cada vez más lucrativo. Por un lado, la población del Bajío experimentó altos índices de crecimiento especialmente en las élites de la región. Este argumento nos hace creer que el crecimiento económico fue encabezado por el sector minero orientado a la exportación y beneficio de la minoría urbana de esta región. Las haciendas del Bajío se fueron centrando cada vez en la producción de grandes volúmenes de trigo, frutas, verduras que alcanzaban un alto precio al venderse a las élites de la región más pudiente. Antes de 1725, la producción media anual de plata en el obispado, en especial en Guanajuato, se mantenía alrededor del $1,000,000. Para finales de los años de 1740 se había elevado a $3 millones anuales. Sí, una modestia recesión de los años de 1750 y principios de 1760, pero el crecimiento de la prosperidad no tardó en reanudarse. Recordemos que Guanajuato en el siglo XVIII pertenecía al obispado de Michoacán. En medio siglo, San Miguel dejó de ser una región de haciendas de pastoreo con mínimas cosechas y pasó de ser una región de las tierras de cultivo. Dolores está al norte del mismo San Miguel, más distante de los fértiles suelos de la cuenca del Bajío. En esta región de tierras secas de perpetuo rendimiento, Dolores fue primero un punto de destino para el ganado, que iba saliendo del núcleo del Bajío. La imagen como símbolo para lanzar un mensaje. Por lo tanto, la transferencia de información sobre esta experiencia religiosa se dio en el cristianismo en forma de lenguaje simbólico. Para Mircea Eliade, en su libro Lo Sagrado y lo Profano, nos dirá que, a grosso modo, el símbolo no se puede estar considerado aislado, sino solo dentro de un sistema de significados encadenados. En este
caso, el símbolo sagrado de la religión cristiana, más específicamente aquella de los jesuitas y de los oratorianos novohispanos del siglo XVIII, se ve expresado en Atotonilco. El símbolo sagrado es hierofánico. En tanto significa que lo sagrado se nos muestra y representa esta realidad posterior en un sentido analógico y repetitivo. Pero, ¿en qué modo se manifiesta? Eliade propone enfrentar lo profano a aquel mundo natural, cotidiano, finito y no divino. La representación de lo sagrado en una imagen tiene de suyo una apertura de interpretación que no cae en el completo relativismo, porque siempre implica cierta lectura contextual evidente. El Papa Gregorio XVIII erigió el 15 de julio de 1575 la congregación del oratorio mediante la bola Copiosus un Misericordia. La escribió a la iglesia de la Santa María Vicena. El promotor y responsable de la iniciativa fue Filippo Romano Neri Monceto Soldi, o sea, Felipe Neri, un santo italiano, como se le conoce comúnmente. La aportación de Felipe Neri se inserta en la Reforma Católica porque abrió posibilidades para que los clérigos seculares se congreguen sin exigencia de los rigurosos votos de la orden, de las órdenes antiguas, es decir, es una respuesta de la Reforma Protestante. Después del Sacrosanto Concilio de Trento, surgirán dos nuevas órdenes pertenecientes al clero regular. Basta recordar que la Iglesia se divide en dos, clero regular y clero secular. El que nos compete en este caso es el regular, por lo tanto Trento es un parteaguas. Muy particular atención merece el caso de la fundación del oratorio de la Villa de San Miguel el Grande a partir de la iniciativa de un personaje originado en Santiago de Querétaro, que gozó de determinada formación religiosa, Juan Antonio Pérez de Espinosa, 1676-1747, quien tras la invitación de algunos residentes distinguidos de la villa, se echó a cuestas la dura responsabilidad de fundar ahí la congregación. Logró su objetivo en 1712. Pérez de Espinosa predicó los sermones de Cuaresma de San Miguel el Grande, impresionó tanto a sus principales ciudadanos que estos ofrecieron la iglesia del ex homo, propiedad de la cofradía de los mulatos de la Soledad, para establecer el oratorio en San Miguel, que contara con las canónicas. Espinosa fue a Europa en 1718 para solicitar las licencias necesarias de la corona española y de la Santa Sede. Esta iniciativa fue necesaria porque cada oratoriano formó una congregación independiente de sacerdotes seculares, unidos con otros institutos similares, tanto por la obediencia común a la regla de San Felipe Neri. En la Ciudad de México, la fundación del oratorio había causado controversia y solo en 701 obtuvo su aprobación final. Ya para 1737 obtuvo un decreto de la corona que autorizaba su oratorio en San Miguel. Todas estas negociaciones supusieron la erogación de dinero. Por lo tanto, contó con la ayuda de los ciudadanos más acaudalados de San Miguel el Grande, como Manuel de la Canal y José de Landeta. En la esfera religiosa, la figura más notable fue Luis Felipe Neri de Alfaro, 1709-1776, originario de la Ciudad de México, de la capital novohispana, quien en 1730 abandonó la capital e ingresó al oratorio de San Miguel, al que con solo 5,000 pesos para la construcción de la Capilla de la Salud, austero acepta. Pronto tuvo seguidores entre los fieles y fundó varias hermandades llamadas Escuelas de Cristo, dedicadas a ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos y hacer penitencias y plegarias personales. Estas asociaciones encontraron en Guanajuato, en San Luis de la Paz, León y San Luis Potosí, así como en San Miguel. En 1740 salió del oratorio con el fin de establecer un santuario y una casa de ejercicios espirituales situada en una parte baldía de los campos, a unos 14 kilómetros de San Miguel el Grande. Es importante distinguir que la interpretación que se hace en este video busca también entender de qué modo se utilizó la imagen,
pedagógicamente con el fin de modificar el juicio del fiel. Por ejemplo, Mauricio Beuchat afirma que desde la antigüedad la educación se había definido como el encauzamiento de la intencionalidad cognitiva y afectiva del hombre, con la intención última de formar su juicio. Esta educación apelaba al entendimiento, la memoria y la buena voluntad del cristiano, por medio de su corporalidad, al centrarse en las afectaciones de los sentidos y apelando con esto a sus emociones y pasiones, atrayendo, embelezando u horrorizando mediante el ejemplo. El fin último de este encauzamiento es modificar el ethos o carácter del individuo, eventualmente de una comunidad o sociedad, buscando la creación de los hábitos de las prudencias como virtudes regidoras e imperantes y con miras a la salvación de las almas. Todo esto dentro de una transformación, pero también que deseo que la Iglesia Católica debe prevalecer como una religión imperante en el territorio novohispano, especialmente después de la Reforma Protestante. Lo sagrado en su contexto. Mi tesis central consiste en abordar aquellos principios contrarreformistas, al igual que la devotio moderna, entre otros, aplicados por el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, fundador del santuario, como en aquellas de las órdenes de las cuales tuvo influencia, reflejados en el programa iconográfico del mismo, partiendo del mismo principio de que el objeto artístico es intencionado de origen, porque se concibió para recibirse y consumirse socialmente. Sabemos entonces que tiene una relación directa con el mundo sensible. Está hecha para verse, tocarse, sentirse, darse, regalarse, admirarse, etc. Por lo tanto, es mayor su ingenio, intencionado cuando, además de su clara idea o reflejo de la relatividad divina o sagrada, en este sentido, el objetivo del arte sagrado es transmitir la verdad de lo divino y traducirlo en visible y experimentable. Por lo tanto, está pensado para ser visto y transmitir su hierofanía. Es el acto de la manifestación de lo sagrado en una manifestación más concreta de un Dios, a través de lo sensible. Paul Ricoeur increpa lo que la hierofanía en todas las religiones no puede analogarse con el cristianismo, ya que está en todo lo absolutamente quedado mediado. Se encuentra mediado por la figura de Cristo y su carácter narrativo, el cual es una fusión de tiempo cronológico y fenomenológico, fusión en lo que siempre existe una conciencia de dar sentido a los acontecimientos y a su sucesión y relevancia. En este sentido, nuestro objeto de estudio también es deductivo, en el sentido del tiempo poético, según la definición de Ricoeur, en la que la narración se da apelando a otro tiempo propio de lo narrado, donde se desarrollan los personajes y se da una historia, cumpliendo profecías y extendiéndose hacia un futuro definido solo por la promesa del juicio final en las Escrituras de Cristo. Porque Cristo es aquel ser de doble naturaleza, que al introducirse en un plano terrenal representa una específica historicidad. Vive y confirma los acontecimientos que conocemos porque es narrado por otros con un carácter profético en el Antiguo Testamento y con el carácter místico, histórico, simbólico en el Nuevo. Mientras las Sagradas Escrituras mantienen su estatus teológico y escatológico. Atotonilco muestra este carácter sintético del cristianismo, donde lo profético y lo místico se vinculan, pues como lo mencioné, todo su recorrido narrativo iconográfico es una expresión, relato o manifestación de lo profético, aunque se puede debatir que también eso pertenece a una tradición mística, donde la revelación pertenece a una interioridad. Esta vertiente no pretende lograr un quietismo, sino una vida en comunidad y con supervisión de la Iglesia y sus representantes. Por ejemplo, para los miembros de la comunidad católica de la Nueva España del siglo XVIII, en cualquiera de sus sustratos sociales, una cruz representa algo específico.
Del mismo modo que un personaje con cuernos y rodeado de fuego aludirá a otro conjunto de significados. La acotación de este conjunto, a la vez que la extensión de los significados aplicables o desdeñables, posteriormente será dirigida tanto en el texto como por quien dirija las meditaciones sobre la imagen observada. Catolicismo y luteranismo. Volviendo a la discusión entre el catolicismo y el resto de las religiones en cuanto a sus representaciones del tiempo mítico, cabe precisar que el pensamiento católico es una religión de encarnación, en la cual se basa en el carisma jesuita. La segunda persona de la Trinidad en la historia encarna en hombre, y este se vuelve una religión corpórea, donde lo divino irrumpe en el mundo. En este sentido, el tipo del misticismo que apega a los jesuitas y los oratorianos o los franciscanos de San Miguel el Grande del 18 mantiene una relación con la corporeidad y apela a ella. Por ejemplo, dirigiendo el mensaje normativo hacia los sentidos y a su excitación, para lograr a través de ellos la conmoción espiritual. Por otro lado, el luteranismo ha decidido abandonar dicha corporalidad para enfocarse y exaltar la vida interior y ha, por tanto, aborrecido cualquier respuesta física visual manufacturada de lo divino, favoreciendo exclusivamente las enseñanzas narrativas de la Biblia. Así, y ya en el cristianismo, no es un universo unificado de pensamiento, podemos diferenciar la religión luterana y la católica, aquella interior, espiritual, y no de imágenes, sino de narrativa de los luteranos, y la espiritualidad jesuita propia del catolicismo. Los jesuitas trazaron los modelos formales para las iglesias católicas y decoración de mezclas renacentistas y barrocas. En el tema de la encarnación, es clave el cristianismo de Atotonilco, como lo provoca el perfil del padre Luis Felipe Neri de Alfaro. Luis Felipe Neri de Alfaro nació en 1709 en la Ciudad de México. Sus padres lo llamaron así por San Luis Rey de Francia y San Felipe Neri, fundador de la Congregación del Oratorio, aunque Erandi Rubio afirma que Alfaro solicitó su admisión en el Oratorio San Miguelense el 26 de mayo de 1730, día de la festividad de San Felipe Neri, y quizá a partir de ese momento adoptó el nombre de Neri de Alfaro. Aún podemos encontrar las esculturas de ambos santos en los muros que flanquean la entrada a la nave principal del santuario. La formación del joven Alfaro fue estricta y enfocada en el dogma y la moral católicos, especialmente en las exigencias de una vida ascética de ejercicios permanentes en la oración. Esto según el elogio fúnebre escrito por su amigo Benito Díaz de Gamarra, 1745-1783. Cito: su piadosa madre procuró inspirarle desde sus tiempos tiernos años al temor del santo de Dios y aborrecimiento del pecado. Luis era que de todos los días leía a su madre varios libros espirituales y los puntos para la oración mental. Y esta piadosa señora comenzó desde muy luego a grabar en su corazón tierno la dolorosa memoria de la pasión de Jesucristo nuestro Redentor. Ya desde niño amaba la mortificación que se ponía una camisa tosca de alperilla y sobre ella la de Nino. Cierro comillas. Con la formación aristotélico-tomista, según el elogio, terminó sus estudios en el seminario para obtener el grado de bachiller en 1729, aunque al parecer, debido a sus fuertes ayunos y mortificaciones, se vio forzado a ausentarse de sus cursos de arte. Entró a la comunidad de los padres filipenses en la villa de San Miguel el Grande en 1730. Posteriormente, fue ordenado sacerdote en 1733, especializándose en teología moral. Con estudios sobre la obra de los carmelitas salamatinos, continuó estudiando la práctica en el tribunal de penitencia y las virtudes. Formaron a Luis, un maestro de espíritu consumado en el arte de las artes, cual es el gobierno de las conciencias. A lo largo de su vida, además de sus labores como sacerdote, se dedicó a hacer misiones y a fundar escuelas y templos, como la Santa Escuela de la Virgen de Loreto en 1738.
virgen que posteriormente dedicó una capilla en el santuario de Jesús Nazareno, el cual comenzó en 1740. El mensaje de la representación visual de signos y símbolos se inspiraba en la revelación profética y divina de lo visual y lo sensual, pues en una religión del cuerpo, y esto no se refleja en el desarrollo de la especificidad de su arte. Por lo anterior, este tipo de mística apela mucho a la interioridad, pero no olvida el cuerpo y el trabajo corporal espiritual. Conviene aclarar que, aunque el padre Alfaro desarrolló dentro de la comunidad felipense, esta compartía muchos objetivos con la Compañía de Jesús. Al respecto, Erandi Rubio nos menciona: el cultivo de la perfección cristiana mediante el ejercicio de caridad, la convivencia común, la misericordia, la disciplina y la humanidad no era la única misión de los oratorianos, sino entenderlos en la feligresía, alentándonos a participar en la oración y los sacramentos de penitencia y Eucaristía. Y entre sus tareas estaban ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, socorrer a los moribundos y darles cristiana sepultura. Del padre Alfaro se decía de Díaz Gamarra, que escribió la biografía a modo hagiográfico, que llevaba tan serio su ascetismo y penitencia que se negaba a comer, y que todas las veces que lo hacía agregaba acíbar a su comida para no disfrutarla. Usaba jubones extremadamente toscos y huaraches de hojalata. Y después de sus labores nocturnas, hacia el final de su vida, dormía en un sarcófago, debajo del altar, porque deseaba morir para encontrarse con Jesús. El discurso del padre Alfaro se concretó a partir de una realidad interior constituida por la fe, la práctica de las virtudes, la penitencia y el trabajo fervil. Y todo ello se expresó magistralmente en los versos poemas de su autoría, en la realización de un discurso pictórico emblemático de acuerdo a la iconografía renacentista y barroca. José de Santiago afirma que la decoración de los muros del santuario estuvo influida por el Apocalipsis de San Juan, entre otros textos. Y encontramos que conceptualmente y gráficamente por muchos otros textos, como los ejercicios inspirados en San Ignacio, la evangélica historia de Imaginites de Jerónimo de Nadal, las empresas espirituales y morales de Juan Francisco Villalba, el infierno abierto del cristianismo de Pablo Sergieri, los místicos españoles, los textos de Juan Antonio Nuremberg, como a diferencia entre lo temporal y lo eterno, entre otras lecturas como aquella de Jan Gerson o la Escuela del Corazón de Benedicto Heftenon. Atendiendo particularmente a los preceptos post-tridentinos, además de haberse compuesto la poesía que decore y aprueba los conceptos ilustrados del padre del santuario, redactó una serie de poemas publicados póstumamente como Cadena de Oro, sin fecha, reimpresa en 1776, Sendero del Cielo, por donde lleva al corazón humano de lo divino y lo sagrado, devoción con 14 estampas al rezar al Sagrado Corazón, impresa en 1793 y dedicado justamente a Jesús de Nazareno. Estos textos reflejan tanto su devoción como la imitación de Cristo en su vocación de nazareno y por el Sagrado Corazón de Jesús, al cual también decidió unas líneas poéticas en la entrada de la capilla del Calvario. Como su capacidad de adecuación en el mensaje que pretendía transmitir, son el único auditorio que lo recibía, ya que por el otro lado utilizaba poder persuasivo de la imagen, como manejaba por el otro la capacidad memotécnica de los textos y la combativa vista de todos. Siguiendo a San Gregorio, el padre Alfaro se acomodaba a la capacidad de su auditorio, de modo que no era tan bajo su estilo que se dirigiese a la dignidad de la palabra de Dios, ni tan sublime y estudiado, que queriendo parecer sabio, se hacía inútil a sus oyentes. El santuario de Jesús Nazareno, estandarte post-tridentino. El padre Alfaro se vio en medio de una sociedad cambiante.
según Antonio Rubial, en un nuevo laico, un nuevo Dios. El nacimiento de una moral de devocionalismo burgués en la Nueva España, entre finales del siglo XVI, XVII y XVIII. Aunque la Iglesia surgió aparentemente manteniendo el control sobre la religiosidad, el crecimiento de los sectores aburguesados, mercaderes, profesionistas, funcionarios, caciques y no mestizos, fortaleció la presencia de valores y devociones a los cuales los laicos tuvieron una fuerte injerencia. Esto en una nueva sensibilidad religiosa promovida sobre todo por los franciscanos, los jesuitas y los oratorianos en los espacios en los colegios, de las congregaciones de las órdenes terceras y de las santas escuelas de Cristo. Esta movilidad social que se dio a partir de ese momento implicó numerosos cambios en las costumbres, con un mayor poder adquisitivo, el acceso a privilegios que eran exclusivos de la nobleza, como el tipo de vestimenta, el andar a caballo. Dichos cambios implicaron la preocupación por parte de personajes como el padre Alfaro, quienes se adhirían a quienes pensaban que dicha facilidad de los nuevos burgueses para acceder a los placeres mundanos era un peligro para las almas, que con ellos se alejaba de la Iglesia y sus enseñanzas. Al ser un sacerdote misionero, Alfaro tomó en sus manos la fundación de diversas instituciones para reencauzar a las almas por el camino de la virtud, y el santuario de Atotonilco representó una de estas estrategias. Alfaro utilizó los muros del santuario como estrategia de persuasión, pues tenía total conocimiento de la imagen poderosa, transmisora de información, y sobre los temas en los cuales San Gregorio Magno expresó que lo que los doctos pueden leer con su inteligencia, los ignorantes lo ven con sus ojos en los cuadros. Lo que todos tienen que imitar y realizar, unos los ven pintado en las paredes y otros los leen en escrito en los libros. Sobre esto profundizaré más adelante. Numerosos textos se han escrito con estudios dedicados a distintos aspectos de este santuario, como parte de las pinturas murales o la poesía de Alfaro. Por mencionar un par de ejemplos, pero en este trabajo hemos dedicado a centrarnos tanto en la mística que apela como a la forma emblemática que se ha transmitido la información por medio de elementos de ingreso, que esconde varios niveles de significado en cuanto a la teología que los fundamenta y los objetivos a los cuales persigue. Elementos de ingreso. Según Mircea en su libro Lo Sagrado y lo Profano, cuando se utiliza un objeto profano para reparar o mostrar lo divino, se sacraliza, en este sentido de que adquiere una doble dimensión para transmitir el mensaje dogmático. Por un lado, continúa como un objeto muestra una división terrenal y profana, y por el otro, hierofánico, en tanto que ahora representa aquella otra realidad que nos permite sufrir de una experiencia religiosa. En este sentido, los elementos de ingreso de Atotonilco en efecto fungen como un portón o un cancel, en que su dimensión práctica divide espacios o protege de los elementos, pero también son elementos de la historia sagrada que contienen meditaciones sobre el tiempo divino y los tiempos de las vidas virtuosas tanto de Jesús como de los santos, así como de los condenados y las torturas recibidas, todos ellos espejos del visitante. Las imágenes representadas en el recinto nos dan una idea de su propia finitud y muerte, pero también de dos posibilidades que se despliegan en el momento de tránsito: la gloria o la condena, después del juicio. El mismo temor a la muerte ha impulsado el desarrollo de los mitos primordiales, aún siguiendo a Mircea Eliade, en las distintas religiones a lo largo del tiempo y el espacio. Estos mitos encierran la búsqueda de respuestas a la pregunta sobre el tránsito después de la muerte. El santuario de Atotonilco es una de las respuestas, la cual no solo representa una visión tanto macabra por un lado, sino por esperanzadora por el otro, pues ofrece la posibilidad de limpiarse su propio corazón y repararlo para merecer la salvación del alma. Las pinturas murales, las del portón y de los tableros del cancel, aunque muchas se han perdido, corrieron a cargo del pintor
Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, activo en Querétaro y Guanajuato en el siglo XVIII. Sin embargo, José de Santiago afirma que algunos de los tableros de la cara interna del cancel fueron hechos por el pintor José María Barajas en el siglo XIX, dando el gran número de repintes. El cancel de virtudes es el primer contacto que visualmente el visitante tiene con el recinto, después de cruzar el umbral de ingreso, pues se topa con el modelo de imágenes de santos y proveedores que se le plantan enfrente, en un espacio que de otro modo se permitiría libre acceso al santuario. De este modo se delimita la exclusividad del espacio sagrado o locus de virtudes y por tanto las acciones que se llevan a cabo entre él. Ya hemos establecido que Alfaro pretendió que Totonilco se volviera una flor de virtudes o un lugar sagrado. Ese locus sagrado es un espacio diseñado para las acciones de performance, signo de herencia medieval de las procesiones mentales que se llevan a cabo en el cristianismo, y la imagen gráfica, que servía de instrumento para viajar mentalmente durante la oración y la meditación sobre las escenas de la liturgia. Esta búsqueda del transporte mental al lugar sagrado se vio constantemente en el santuario, desde la ubicación misma del templo de la zona, puesto que el mismo Alfaro reconocía que Totonía tenía un gran parecido con las sagradas tierras palestinas, por su carácter desértica y erizas. Se vio también reflejado en las capillas procesionales de la Capilla del Calvario, que pasan por debajo de las esculturas erigidas en los 3 lóbulos que coronan el fondo de esta área. Otro ejemplo de este viaje mental es el establecimiento procesional del Vía Crucis por parte del padre Alfaro, puesto pretendía seguirlo lo más cercanamente posible los pasos a Cristo, tanto en su vida como en su muerte. Se trata de un movimiento físico que impulsa un movimiento espiritual, la búsqueda del ejercicio de la razón, de la influencia aristotélica, en este sentido, de que en la medida en que el humano ejercite su capacidad más importante, la razón, es la misma medida que buscará lo bueno o lo más conveniente para él. Esto será naturalmente en el punto virtuoso entre el exceso y el efecto. Todo esto se llevará con la práctica de la acción en tal o cual dicho punto medio proporcionado, en la virtud. Y esta virtud, la experiencia que es la prudencia. Beuchot, en su paréntesis análoga y en hermenéutica, hasta los pitagóricos, quienes definían como una especie de acción según su proporcionalidad, lo cual naturalmente tiene un sentido práctico como la que da Aristóteles, quien tal vez por el mismo motivo es recuperado más tarde en la Edad Media y renacentista. Es la entrada al modernismo, según Beuchot, que se implica también la agudeza, donde por ejemplo Baltasar García Gracián es un excelente ejemplo, así como queda definirnos la prudencia de este espacio de virtud proporcional, rectora de las pasiones, la cual implicará astucia o ingenio. Al elegir la mejor de las acciones, perfecciona el intelecto y el carácter como consecuencia. Esto significa que al final de cuentas, el escrutinio intelectual que genera la comprensión de un emblema y de sus implicaciones morales ha de influir también en el estado emocional de él. En términos de Linda Báez, observador activo, modificado su carácter a través de la modificación de su hábito o costumbres. De este modo, disrumpe la emblemática como un propiciador de prudencia y un instrumento para el control de una sociedad. Y es por eso que la iglesia post-tridentina, y en especial los jesuitas, vieron un gran potencial persuasivo en ella, el poder de la imagen. Con todo esto, comprendemos el mensaje como empresa, un subgénero de la imagen sagrada, y lo definimos como una unión de imágenes, título y rima que son codependientes, que esconden un significado de contenido edificante que está configurado para que el observador lo desvele en un esfuerzo intelectual
y que está pensando para apelar a sus sentidos y a sus emociones. No está de más recordar aquí que durante mucho tiempo los jeroglíficos, antecedentes de los emblemas, se extendían como ideogramas, es decir, se creía que cada figura del jeroglífico expresaba por sí mismo una idea o un concepto, además que se interpretaba en el modo clásico, hermético, en el sentido que se creía que se escondían significados relacionados con la divinidad, abiertos solo a unos pocos. Esta interpretación se mantuvo muy entrado el siglo XX, en sus primeras décadas, en cuanto no se describió su sentido fonético, etc., el cual aquí no nos concierne realmente. Nos interesa que, gracias al jeroglífico, primero se le concedió un sentido críptico a la imagen, lo cual no necesitaba de una acotación textual que aclarase, sino que aclaraba para los iniciados, pero después la evolución de esta idea del jeroglífico hacia la emblemática radica justamente en este añadido textual que, sin abrir totalmente el significado de la magia, lo acota para quien está dispuesto a hacer el recorrido y el trabajo intelectual necesario para comprenderlo. Otros libros emblemáticos son el de Sergen y El infierno abierto del cristiano, que utiliza la explicación detallada de los lugares sobrenaturales, las oscuridades del infierno, como una especie de ejemplo emblemático, junto con imágenes grabadas de sus torturas, porque generan precisamente ese tipo de topografías espectaculares. Y también durante los 7 días de la meditación sobre el infierno y sus torturas. Otros compendios que estas empresas como la de Villavana ejemplifican con catálogos de vicios, virtudes, la serie de características de uno y de otras, para comprenderlas mediante su esfuerzo mental y mimético de un objetivo edificante. Dado que a Totonilco del siglo XVIII, el 80% de la población era iletrada, combinó el hecho de que los jesuitas adoptaran la emblemática y la plasmaran de modo que se representaba la información en el medievo. Acceso a los ojos del pueblo, con imágenes en los muros, en el caso de las catedrales góticas, de los ventanales, para transmitir la información con claridad. O el pueblo que no supiese leer. Así que Atotonilco muestra esta combinación filosófica a las medievales, de cuya tradición forma parte de Jan Gerson, quien afirma que las ideas habían de transmitirse de modo claro para la gente simple, por un lado, y la cultura emblemática por el otro. Pero es cierto que la emblemática implica una ineludible referencia textual, que sería obscuro a los iletrados, lo cual parecería contradictorio con el principio medieval mencionado. La irrupción del director espiritual como condición de la posición para transmitir el mensaje de la escena post-tridentina que se resuelve en el conflicto y se usa para los principios medievales, dan el fácil acceso a la información, pero representa este modo que se va oscureciendo para el director espiritual y mantenga su dirección como sobre los espíritus. De este modo, no se incurre en la libre interpretación del mensaje divino a la que apela Lutero en sus propuestas reformistas. En memoria de todos aquellos familiares que han ido a ese lugar y que le guardan cariño.